Un segundo ejemplo, lo podemos tener acá. Dice, las calificaciones definitivas en estadística de un grupo de 10 amigos son 17, 12, 14, 17, 10, 11, 12, 15, 18 y 14 puntos. Calcular, parte A, varianza de los datos. Parte B, variación entre los extremos del 50% central de los datos. Podemos observar que son pocos datos, poca cantidad de datos, a pesar de que algunos se repiten, no amerita llevarlos a una tabla para organizarlos como datos ponderados. Los podríamos trabajar como datos simples. Entonces, la parte A nos piden la varianza. La varianza, como son datos simples, utilizamos esta ecuación. Debemos empezar a restar cada dato menos la media aritmética, eso se eleva al cuadrado, se suma todos esos datos para finalmente dividir entre n. El primer dato es 17, pero para eso tenemos que hallar previamente la media aritmética. Como son datos simples, la ecuación es sumatoria de x sub i sobre n, como se viene trabajando o como ustedes lo hacen tradicionalmente con datos pocos que no se repitan. La suma de todos estos datos nos da 140 y son 10 datos, se divide entre 10, por lo tanto nos queda que la media aritmética es de 14 puntos. Ahora sí empezaríamos a restar 17 menos 14, lo que dé se eleva al cuadrado hasta hacer todos los cálculos para estos valores. Aquí lo tenemos, 17 menos 14, que es la media, eso al cuadrado, más 12 menos 14 al cuadrado, más seguiríamos con 17, seguiríamos con 10, con 11, con 12, se repite para 15, para 18, y finalmente 14, que es el último dato, menos 14 elevado al cuadrado. La suma de todo esto se va a dividir entre 10 porque son 10 casos. Esa suma resulta 68 sobre 10. Por lo tanto, la varianza es igual a 6,8 puntos al cuadrado. Vale la pena observar este resultado para lo que se ha venido hablando en cuanto a la varianza y la desviación típica. Observen que 6,8 pareciera que no indicara la dispersión de estos datos, porque es una cantidad grande en comparación a estos datos. No estaría representando la dispersión. Aquí tenemos las unidades en puntos y acá las tenemos en puntos cuadrados. Por eso es que al sacar raíz cuadrada de este miembro nos va a quedar S, que es desviación típica, raíz cuadrada de 6,8, que va a ser un valor entre 2 y 3, y nos va a quedar unidades simples. Sin embargo, como el ejercicio pide varianza, esta es la varianza. Pero para ya aplicarla, en casos diarios, en la vida real, se recomienda trabajar con la desviación típica. La parte B del ejercicio pide la variación entre los extremos del 50% central de los datos. Eso se refiere a la desviación intercuartilar. Veamos. La desviación intercuartilar va a ser igual a la resta de los cuartiles extremos, cuartil 3 menos cuartil 1. Por lo tanto, debemos calcular los cuartiles. Son medidas de posición. Un primer paso es ordenar los datos. Los agarramos y los ordenamos, los 10 datos, en forma creciente. Un segundo paso es calcular la posición de la medida, en este caso de los cuartiles. El cuartil 1 va a ser igual a 1 por n entre 4 más un medio, como se vio en la clase de las medidas de posición. Por lo tanto, este caso es el cuartil, para el cuartil 3 sería 3 por 10 sobre 4 más un medio. Esto haría acá 30 entre 4 más un medio, que son 2 cuartos, 38 cuartos, que da igual a 8. Recordemos que este 8 no es el cuartil, es la posición del cuartil. Esa es la posición del cuartil. Luego vamos a ubicar esa posición en los datos. La posición 8 corresponde exactamente a este dato. De manera que se puede concluir que el cuartil 3 es igual a 17 puntos. Para el caso del cuartil 1 se procede de igual manera. La posición del cuartil 1 nos da 3. Esta es la posición. Aquí se sobreentiende que 1 multiplica n, que es 10. Ordenamos los datos, acá. Ubicamos esa posición 3
y va a corresponder exactamente con el valor 12. Por lo tanto, el cuartil 1 va a ser igual a 12 puntos. Teniendo estos cuartiles, calculamos la desviación intercuartilar, que es restar el cuartil 3, que nos dio 17, menos el cuartil 1, que nos dio 12, y eso es igual a 5 puntos. Es decir, que 5 puntos es la distancia o la mayor variación entre los cuartiles, entre el cuartil 3 y el cuartil 1, o entre el 50% central de los casos, porque recuerden que los cuartiles separan los datos en 25% cada una de las 4 partes. Este 5 puntos es la variación entre los extremos del 50% central de los datos. Como tercer ejemplo, tenemos que el número de transacciones fiscales semanales que realizan las empresas de mayor prestigio de la región occidental del país se muestran en la tabla de abajo. Se pide calcular e interpretar. Parte A. ¿Cuál es la variación porcentual de los datos? Esto se refiere al coeficiente de variación. Parte B. ¿Cuál es el promedio de los desvíos con respecto a la media aritmética? Recordemos que promedio de desvíos con respecto a la media aritmética es desviación media. En este caso nos muestran datos agrupados. ¿Por qué? Porque no tenemos los valores como tales de los datos, sino grupos en los cuales se encuentran clasificados esos datos. Por ejemplo, sabemos que entre 2 transacciones y 4 hay 3 valores, pero no sabemos exactamente cuáles de ellos son. Para hallar la desviación o la variación porcentual, hay que hacerlo a través del coeficiente de variación. Es decir, tenemos que conocer de antemano desviación típica y media aritmética. Y para hallar la desviación típica, pues tenemos que conocer primeramente la media aritmética. Por eso agregamos acá los puntos medios, que van a ser los representantes de estas clases. Y calculamos entonces esa media aritmética a través de la ecuación conocida. Media aritmética va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias simples por cada punto medio, y eso se divide entre n. ¿De dónde sale el 9? 3 por 3, 9. 4 por 6, 24. 5 por 9, 45. 3 por 12, 36. Y 1 por 15, 15. Al sumar esta columna nos da 129. Y al tener la suma de todas las frecuencias, son 14 datos. 129 entre 14 nos da un valor promedio de 9,21 transacciones. Ese es el valor de la media aritmética. Ya tenemos la media aritmética. Procedemos a calcular ahora la desviación típica. Para la desviación típica, son datos agrupados también, utilizamos la ecuación que mostramos en la parte teórica. Vamos a necesitar calcular esta sumatoria, que es lo que agregamos acá, frecuencia simple que multiplica todo este paréntesis elevado al cuadrado. ¿Cómo se halla este valor de 115,6923? De restar cada punto medio, en este caso 3, menos la media aritmética que nos dio 9 y tanto, eso se eleva al cuadrado y lo que dé se multiplica por este 3. Del mismo modo se procede para cada uno de los puntos medios, para todos estos casos. Y al sumar la columna, pues obtenemos el valor de toda esta expresión. Se divide entre 14, que son la cantidad de datos. Al dividir se saca raíz cuadrada y da una dispersión o un promedio de dispersión de 3,91 transacciones. Teniendo entonces la media aritmética y la desviación típica, procedemos a calcular el coeficiente de variación mediante esta ecuación que se utiliza para cualquiera de los datos, ya sean simples, ponderados o agrupados. Al sustituir los valores en la ecuación nos va a quedar entonces que el coeficiente de variación va a ser igual a 4,61%. Es un valor bajo, por debajo de 10. Por eso, la interpretación de esta medida es que la variación porcentual indica que los datos son muy homogéneos. Es decir, que la dispersión de esos datos, de esas transacciones con respecto a la media aritmética, es poca. Están bastante compactos los datos. La parte B pide el promedio de los desvíos. Como ya dijimos anteriormente, utilizaremos la desviación media. La ecuación es esta. Buscamos la tabla. Cada punto medio se va a restar con la media aritmética, que ya la conocemos.
Eso sale de las barras de valor absoluto, es decir, va a salir todas las cantidades, ya sean positivas o negativas estas diferencias, salen positivas y se multiplica por la frecuencia simple. Este 18,63 sale de restar 3 menos la media aritmética, que es 9,23. Eso se toma con signo positivo y se multiplica por este 3. Así se hace para el 6, para el 9, para el 12 y para el 15. Finalmente se suma la columna, que da 46,68, que es toda esta expresión. Por lo tanto, al sustituir los datos, nos queda 46,68 entre 14. Y eso va a ser igual a 3,33 transacciones. Este es el promedio de los desvíos. Esos desvíos nos indican distancia. Es decir, que son el promedio en que varían los datos en función de las distancias de cada una de las transacciones con la transacción que los representa, que es la transacción promedio. Este es el promedio de variación de los desvíos, que es lo que pide el ejercicio. Hasta aquí esta parte de los ejercicios. Queda de parte de ustedes de que resuelvan otras situaciones.